A esto, para el estudio de la población, es importante conocer cuál es la ciencia o la disciplina que estudia, que está enfocada en el estudio de la población, su comportamiento, su estructura, sus componentes, características, ¿no? Tenemos a la demografía, que es una disciplina que va a estudiar todo lo inherente a la población, ¿no? En cuanto a su tamaño, a su estructura, distribución, evolución, ¿no? Y estas dinámicas poblacionales que van a tener injerencia en el desarrollo del país y en su economía. Para ello es importante tomar en cuenta algunos entes que nos van a ayudar a poder recopilar esta data alfanumérica y cartográfica, como es, por ejemplo, el INEI, ¿no? El cual nos sirve como fuente de información a través de los censos, a través de los registros civiles, que es la RENIEC, y también en las encuestas de hogar que lo realiza el INEGI. Los censos básicamente son encuestas, ¿no? que nos brindan información básica para poder realizar algún análisis diagnóstico de la población y vivienda sociodemográficos y también insumos para poder tomar decisiones, planear políticas, ¿no? Estrategias para la población, ¿no? Y nos provee después data importante que permite identificar a la población. Nos permite identificar a la población beneficiaria, ¿no? A través de programas sociales, a través de alguna política o estrategia que tome el gobierno. Y pues para esto pues el INEI convoca a personal capacitado para poder realizar estos censos de población y vivienda. ¿No? Lo que es pues el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? El cual pues es el ente rector de los censos a nivel poblacional, a nivel de vivienda, a nivel de comunidades campesinas, comunidades indígenas, hogares y muchos censos más, ¿no? Agropecuario, económico y muchos tipos de censos que nos van a servir como data, ¿no? Tanto a los gobiernos del Estado, gobiernos regionales, locales, para poder pues hacer un diagnóstico, un análisis y buscar identificar las soluciones ¿no? y algunos programas sociales que van a ayudar a esta población. Así tenemos, por ejemplo, los censos estamos a la actualidad en el 12º censo de población y el 7º de población de vivienda y el 3er censo de comunidades indígenas. El último que se realizó fue el de población y vivienda, el censo del 2017. De estos censos podemos determinar muchas variables e indicadores demográficos que, como dije, van a servir de ayuda al Estado, al gobierno regional, al gobierno local, para poder determinar algunas estrategias o políticas, ¿no? que puedan, pues, dar una calidad de vida a la población. Entonces, tenemos algunas principales variables e indicadores demográficos, como la población absoluta y población relativa. Entiéndase por población absoluta la cantidad de habitantes, ¿no? En un área determinada y en un momento determinado, ¿no? Se considera pues también la población emitida. La suma de estos dos nos dará la población absoluta.
Entonces, consideramos la población absoluta como la suma de población censada, habitantes, perdón, habitantes en un área determinada, en un momento determinado, más la población omitida durante el empadronamiento. Porque se sabe que cuando hay el censo, pues hay mucha población, mucha gente que en muchos casos no se encuentra en sus hogares, ¿no? Y a veces esa parte de habitantes no se empadronan. Claro, de buena fe, de repente el jefe de familia puede dar información, pero en muchos casos no da la información, ¿no? Entonces, esos habitantes que no han sido considerados están pues como habitantes omitidos. Entonces, ese es un primer indicador que tenemos la población absoluta, los habitantes que fueron censados más los habitantes que fueron omitidos en un área determinada y en un momento determinado. Eso será la población absoluta. Ahí tenemos un histórico de cómo ha sido más o menos este censo, ¿no? Cómo ha ido en un histórico del año 1940 al año 2017, que fue el último censo, ¿no? Ha ido, pues, en cuanto a la población censada, ha ido aumentando en cuanto a población, a total de habitantes, ¿no? Ya que se puede ver claramente que desde el año 1940 al 2017, de 7 millones de habitantes, 0,23,11 ha aumentado al 2017 a 31 millones 237.385 habitantes, ¿no? Entonces, ha ido en forma creciente desde el año 1940 hasta el año 2017, ¿no? De 7 millones, 10 millones, 14 millones, 17 millones, 22 millones en el 93, 28 millones en el 2007, llegó el 2017, 31 millones. Para el año 2023, la población del Perú, del país, alcanzó los 33.726.000 habitantes, según el INEI. Esta es una proyección, porque el censo, el último se dio en el 2017, ¿no? Otro parámetro importante que tenemos acá es la densidad poblacional o población relativa. Esta población relativa está en función al espacio, al área, a la superficie, ¿no? Básicamente es un promedio, ¿no? La población absoluta, que sabemos que es la población censada y omitida, sobre la superficie total, ¿no? El Perú tiene una población de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados en superficie. Y en el año 2023, la población del país alcanzó 33.726.000 habitantes, ¿no? Entonces deducimos de ahí que la población absoluta, que son 33 millones aproximadamente, ¿no? Entre la superficie, que es 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, nos dará la cantidad de población relativa por kilómetro cuadrado, que son 26,2 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Bien, y acá vemos un gráfico de barras en el cual se observa cómo ha ido pues creciendo esta densidad poblacional, ¿no? O población relativa, según el censo del año 1940 hasta el 2017, ¿no? Ha ido en forma decreciente. Vemos que en el año 1940 eran pues 5,5 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Al 2023 ha habido un ascenso, ¿no?
considerable, ¿no? De 5,5 a 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, ha habido la curva esta acá es ascendente, ¿no? Estos son datos reales porque es al censo 2017. Otra variable e indicador demográfico, tenemos la tasa global de fecundidad, ¿no? El TGF, es el número promedio de hijos que tendría, ¿no?, una mujer al final de su periodo reproductivo. Este periodo fluctúa entre los 15 años y 49 años de edad, ¿no? Quiere decir que en ese periodo se le considera a la mujer en un periodo reproductivo. Entonces, según el INEI, la tasa global de fecundidad ha descendido hasta en 2,9 hijos en el 2000. Acá tenemos un histórico del 1940 a 2020. Y en el 2000, más o menos aproximadamente aquí, ¿no? En el 2000, descendió a 2,9 hijos en el año 2000. Y en el 2020 bajó. O sea, esta curva va decreciendo, ¿no? En el año 2000 acá, llegó a 2,9 hijos. Y ya para el año 2020 bajó más aún todavía, ¿no? Y seguirá bajando seguramente. Bajó en 1,9 hijos por mujer, o sea, casi 2 hijos por mujer, ¿no? Esto es la tasa global de fecundidad, ¿no? En el Perú, la tasa global de fecundidad, pues para el año 2020 se estima que tanto en hijos por mujer es 1,9, ¿no? Al año 2020. Ya. Y entre los años 1950 y 20, hacemos un comparativo, en el 50, acá más o menos, en el 50, la tasa global de fecundidad disminuyó de 7 a 1,9, ¿no? De 7 a 1,9. Claro, la curva es decreciente, va bajando cada vez más. Va bajando. Otra variable importante, tenemos acá la tasa bruta de natalidad. La tasa bruta de natalidad. Entonces tenemos acá esta tasa, por ejemplo, acá también es decreciente, ¿no? Según el gráfico que estamos visualizando acá. Esto considera pues a los nacidos, número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un área determinada y en un momento específico, en un año específico, ¿no? Vemos el descenso de la tasa de natalidad también del año 1940, ¿no? Y esta curva va decreciente porque llega más o menos al 2020, estamos, no, cada vez va bajando más, ¿no? En el censo del 1972, aquí, en el 72, ¿no? Era, claro, 42,1 por cada 1000 habitantes en cuanto a nacidos, ¿no? Y mientras que en el año 2007, ¿no? Fue avanzando los años, bajó a 20,9 por cada 1000 habitantes en el 2007, más o menos aproximadamente aquí, 2007, ¿no? Bajó a 20,09, de lo que era 42 en el año 72, de lo que era 42 nacidos por cada 1000, para el año 2007 bajó a 20,09 nacidos por cada 1000. Ya para el 2020 baja más aún todavía, a 18,1 nacidos por cada 1000 habitantes. Entonces, esto nos indica, es un indicador que cada vez más la tasa de natalidad
va descendiendo, ¿no? Y seguramente seguirá bajando más. Ah, ok. Otra variable importante en la tasa bruta de mortalidad, así como nacen, también hay defunciones, ¿no? Mueren, ¿no? Entonces, aquí es número de defunciones por cada 1.000 habitantes también en un territorio y durante un año específico, ¿no? Ahí vamos el histórico. Número de funciones por cada 1.000 habitantes en un territorio. Y en el Perú, la tasa de mortalidad ha descendido, ¿no? Ha descendido de 12,9 por cada 1.000 habitantes en un periodo intercensal del año, a ver, del 61 al 72. Acá, por ejemplo, hay un descenso, ¿no? Hay un descenso entre 61 y 72, hay un descenso, ¿no? De 12,9 que era en el 71, bajó a 6,1, o sea, casi la mitad, ¿no? Y en un periodo, por ejemplo, también intercensal de 1993, más o menos aquí, aproximadamente aquí, en 93 a 2007, el 93 a 2007, más o menos está aquí, también ha habido un descenso, ¿no? De 5,8. En este periodo intercensal también hubo un descenso, ¿no? Y así está cada vez más, va en descenso. En el año 2019, aquí en 2019, también con respecto a los años anteriores, también hubo un descenso de 5,8 defunciones por cada 1.000 habitantes. Claro, esto sin contar, por ejemplo, sin contar lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? En la pandemia, en el COVID, ustedes saben que hubo mucho más defunciones, pero eso, por ejemplo, todavía no ha sido el censo fue en el 2017. Esa cifra todavía no ha sido, pues, procesada. Todavía no ha sido ni siquiera censada. Entonces, por eso tenemos un rango hasta el 2017, pero los demás, además, datos estadísticos son proyecciones, proyecciones. Acá tenemos otro indicador demográfico, que es la esperanza de vida. La esperanza de vida, ¿no? Aquí, en esta esperanza de vida, pues también vemos que a diferencia de los otros parámetros, otros indicadores, por ejemplo, aquí hay un ascenso pequeño, pero es un ascenso, ¿no? Del año 1940 va subiendo, ¿no? Y la tendencia es a subir, ¿no? Pequeños, pero va subiendo, ¿no? Va subiendo la esperanza de vida. Esta es la media de la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo, o también llamada expectativa de vida, ¿no? En el Perú, eh, al nacer, la esperanza de vida al nacer es de 77,2 años. Sin embargo, eh, según las estadísticas demográficas, ¿no? Para el año 2023, ¿no? Se toma como referencia que la esperanza de vida está en ese rango, 79,8, en la cual los hombres
¿no? Llegarían a 74 años, 74,6 años. En tanto que las mujeres llegarían a 79,8, casi 80 años de vida. La mujer tiene mucha más esperanza de vida, es mucho más alta que el hombre. Según la proyección de estas datas estadísticas demográficas del INEI, son proyecciones, ¿no? Proyecciones. Según el INEI, ¿no? Y otros entes más también que trabajan conjuntamente con el INEI. Bien, otro indicador que tenemos acá importante es la dinámica de la población peruana, ¿no? Si bien la población no es estática porque está en constante cambios, en constantes cambios, me refiero a, mm, tenemos muchos parámetros, muchos indicadores que nos van a determinar, pues, que si, por ejemplo, hoy, 11 de julio, a las 10:30, tenemos en un área delimitada del país, eh, o en sí el Perú, tenemos una cantidad X de habitantes, ¿no? Esta cantidad de X habitantes va a variar, no es una constante, varía por muchos motivos. Uno de ellos es la tasa de natalidad, otra es la tasa de mortalidad, ¿no? Otro parámetro es las migraciones, las emigraciones, ¿no? Entonces esto va a hacer que la población varíe de una u otra forma, no se mantenga constante en un ámbito determinado. Y así tenemos la evolución de la población total. Bien, esta población en el Perú ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? De forma creciente, tal como vemos en el siguiente cuadro. Tenemos la población censada omitida, que en sí es la población absoluta, ¿no? Según un censo realizado del año 1940 hasta el 2017, que fue el último censo. Hay un histórico en cuanto a los censos del año 40 hasta el año 2017. La fuente es el INEI, porque el INEI es el ente rector en la cual pues tenemos las datas eh, tanto alfanumérica como cartográfica de la población en general del país. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la cual pues se realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda. El último fue el 2017, ¿no? Estos censos se dan cada 10 años, ¿no? Y hay un periodo intercensal en el año 2007, acá, 2007 y 2017. En este periodo intercensal, ¿no? Vemos cómo ha variado esta cifra total de población. Para el año 1940, por ejemplo, teníamos una población de aproximadamente 7 millones, ¿no? Y esta cifra ha ido aumentando
ha ido aumentando hasta el año 2017. En este periodo, por ejemplo, intercentral de 2007 y 2017, que teníamos 28 millones aproximadamente, ¿no? Y en el año 2017, 31 millones, en este periodo, ¿no? Ha habido un aumento, un incremento de la población en 3.016.621 habitantes. Entonces, este proceso es evolutivo, es ascendente. Podemos decir que es ascendente. Bien, entonces, bueno, va en ascenso, ¿no? Ahora, ¿por qué va en ascenso? Eso hay muchos factores que también explican justamente este ascenso. Y aquí vemos la dinámica poblacional a nivel de regiones, costas y reserva. En la costa, ¿no? Tanto en la costa, en la sierra como en la selva, gráficamente podemos ver que en la selva hay una muchísima menor población, ¿no? De habitantes, ¿no? Podemos ver claramente en un rango en un histórico del año 40 hasta el año 2017. Si hacemos un histórico, vemos acá pues que la menor población está en la parte de la selva, ¿no? Estos censos comparados con el censo 2017, por ejemplo, 2007, perdón, el 2007, eh, muestra pues cambios en la distribución, mientras que en la población de la costa y la selva, por ejemplo, en la sierra, ¿no? En la costa y la selva han incrementado, tanto ¿no? En cuanto a su población. La sierra ha disminuido tanto en términos relativos como absolutos. Sabemos que del año 40 en la sierra ha habido pequeñas disminuciones, ¿no? En la sierra, ¿no? Porque cada vez más la población de la sierra, en el caso de la sierra, emigra, ¿no? A otros lugares, tanto salidas del país como a nivel nacional, ¿no? Por muchos factores, ¿no? Económicos, sociales, políticos, ambientales, intereses propios, ¿no? Entonces, cada vez más se va despoblando la sierra. Y en la selva ha habido un pequeñito incremento, ¿no? Del año 40 al 2017 ha habido pues ha ido incrementándose poco a poco, ¿no? Pequeño incremento, más o menos así, en esa razón. Y en la costa, el incremento sí ha ido aumentando mucho más, porque del año 40 al 2017, por ejemplo, miren, ha ido pues en forma creciente, ¿no? En forma creciente en cuanto a sus habitantes. En este periodo intercensal de 2007 a 2017, por ejemplo, en el 2007 había una cantidad de 14 millones aproximadamente, y ya para el 2017, o sea, después de 10 años, ¿no? Una población aproximadamente de 17 millones. ¿Mm? 17 millones, en población absoluta, ¿no? Y en este periodo intercensal en la sierra, de 8 millones, ¿no? 8 millones bajó a 6 millones. En tanto que en la selva, en 2007, hacemos el comparativo, eh, de 3.675.000 habitantes, ha habido un pequeño incremento a 4 millones. ¿No? Es un pequeño incremento, pero sí ha habido un aumento, ¿no? Entonces, esto según el último censo 2017, ¿no? A la actualidad han pasado, ya estamos en 2024, han pasado 7 años. 7 años y obviamente las cifras varían, ¿no? Han variado definitivamente que sí.
Entonces, vemos que esta población, como dije al inicio, no es estática, es dinámica, va fluctuando, ¿no? Y para ello toma en cuenta pues algunos parámetros, indicadores como la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, migraciones, inmigraciones, muchos parámetros más, ¿no? Para que pueda haber, para que haya esta variación que es constante. Cada segundo hay nacidos y también cada segundo hay fallecidos, ¿no? Entonces, en cuanto a tiempo y espacio es variado, pues también cada un cierto tiempo, un momento, vienen, migran a la capital, ya sea del interior del país o del exterior, así como también se van del país. Entonces es fluctuante, esta población es dinámica, porque está en en constante cambios, en este caso en cuanto a cifras, ¿no? Bien. Acá está un resultado censal, muestral, ¿no? Acá está a nivel de Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca y Junín, que son los departamentos con mayor población. Los de menor población son Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna, ¿ya? Según el censo 2017, eso también varía. O sea, eso es relativo, ¿no? ¿Se puede mantener? Sí, se puede mantener, pero de acuerdo a los estudios censales del INEI, ¿no? Al censo 2017, los que resultaban, pues, los que se mostraban con mayor población, era Lima, Piura, Libertad, Arequipa, Cajamarca y Junín. En ese momento, ¿no? Pasó un día y eso varía, horas, minutos, segundos, varía, ¿no? Y los de menor población, en ese momento censal, para el 2017, la data estadística, los departamentos con menor población eran Madre de Dios, digo eran porque ya estamos en 2024, han pasado ya, pues, han pasado cuántos, 7 años casi, ¿no? Eran Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna. Eso, ¿no? De acuerdo al censo 2017. Ahora, los primeros resultados de los censos nacionales en el 2017, a nivel de, a nivel departamental, por ejemplo, en los departamentos con mayor población, ahí tenemos Piura, 1.856.809 habitantes. La Libertad, 1.778.080 habitantes. Y Lima, que es el mayor, con 9.485.405 habitantes. Claro, aquí no estamos tomando, por ejemplo, eh, 2021, que fue, creo, el año en el cual eh, creo que la tasa de mortalidad aumentó bastante, ¿no? Por el COVID-19, por la pandemia. Entonces, acá no estamos tomando en cuenta eso, ¿no? Todavía falta esa cifra muy importante. Bien. Ujú. Vamos a continuar. Y acá tenemos un gráfico de un mapa, el departamento de Lima, con 9.485.000 habitantes, ¿no? De los cuales la región Lima tiene una población al 2017, ¿no? De 910.431 habitantes.
En tanto que la provincia de Lima, que tiene 43 distritos, tiene 8.574.974 habitantes, ¿no? Toda la provincia de Lima. Y miren la gran diferencia, no solamente la región Lima hay 910.000 habitantes. ¿Mm? Bien. Bien. Dinámica. Acá tenemos otro parámetro, la densidad poblacional por departamento, a nivel departamental. Esta dinámica está considerada un cuadrito por departamentos, de acuerdo al resultado del último censo del 2017. Bien. Aquí vemos el cuadro, según el INEI, la provincia con el Callao, Lima, Lambayeque y La Libertad. Aquí tenemos la densidad poblacional eh, relativa. Ujú. Habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando hablamos por área, superficie, estamos refiriéndonos a una población relativa, no absoluta. Entonces tenemos que, de acuerdo a los resultados del último censo, del año 2017, en la provincia constitucional del Callao, ¿no? Tenía 6.815.8 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la provincia de Lima tenía 3.278.9 habitantes por kilómetro cuadrado. Estos destacaron por presentar la densidad más alta del país. Por el contrario, los departamentos de Madre de Dios, un 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínense, ¿no? Poquísimo, bien bajo. 1,7, Madre de Dios. Loreto, 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Bajo también. Y Ucayali, 4,9 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Estos son los departamentos que presentaron la menor densidad poblacional, ¿no? Según el censo de 2017. Y acá tenemos la población por área de residencia, ¿no? Esta evolución de la población según área de residencia en un histórico del año 93 al 2021, ¿no? Básicamente se refiere a la población que vive en la parte urbana, en el espacio urbano, y la otra parte de la población que vive en el espacio rural, ¿no? ¿No?
Entonces tenemos acá eh, cómo fluctúan estas variables de acuerdo a los espacios urbanos y también a los espacios rurales, ¿no? Tenemos acá unas cifras de acuerdo al último censo. Por ejemplo, en el año 93 tenemos un total de 22.048,4 de población censada, ¿no? Y para el año, vamos de menor a mayor, ¿verdad? Ajá. Y para el año 2007, esta cifra va subiendo hasta el 2021, hasta llegar a 33 millones, perdón, hablamos en millones, hasta llegar a 33 millones. Ahora, del total de población proyectada, porque el 21 no ha habido censo, el último censo ha sido el 2017, entonces, por lo tanto, es una cifra proyectada, 33 millones. Pero de estos 33 millones, ¿no? Lima, perdón, la parte urbana, el ámbito urbano, ¿no? En un histórico del 93 al 2021, va en forma creciente, de 15 millones a 20 millones en el 2007, 2017 24 millones y 26.914,8 mil habitantes proyectados al 2021. Ya, 26 millones. En tanto que en el ámbito rural, en las zonas rurales, en el año 93 había pues 6.589,8 habitantes. Al 2007 casi se mantiene con 6.060.601 habitantes. Al 2017 baja, a 5.176 habitantes, en lo cual al 2021, tiene una pequeña alza, a 6.120,5. ¿No? Esto es un histórico en cuanto a áreas urbanas y rurales, ¿no? Y en cuanto a la estructura porcentual en porcentaje, miren, el área urbana ocupa un 81,5% del total de habitantes, y el área rural con solamente un 18,5%. Es bastante la diferencia. Mm. Mm. Tenemos acá que en Perú, ¿no? En el último medio ciclo se ha urbanizado plenamente, ¿no? Se ha urbanizado plenamente y eh, por las migraciones internas, ¿no? Básicamente es un gran factor las migraciones, ya que pues esto eh, es un factor importante porque si bien en las ciudades, en la capital, en las zonas, básicamente en las zonas costeras, ¿no? Casi le harán un buen porcentaje, pues son provenientes de las partes tanto de la parte surandina, la parte de la sierra, como la parte de la selva también, porque los factores, ¿no? Económicos, sociales, políticos, ¿no? Muchos factores más, ¿no? Entonces, en la actualidad, 3/4 partes
de la población vive en las ciudades, ¿no? Allí donde se desarrolla la industria, ¿no? Donde se desarrolla pues lo que es el comercio y también los servicios. La población, pues, básicamente proviene principalmente de las zonas rurales de la región andina, como dije, y elige preferentemente ciudades costeras y últimamente hacia las ciudades del llano amazónico, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Incluso por salud también, incluso por salud. Bien, bien. Entonces, como dije, la población pues es dinámica, están constantes cambios, ¿no? Y esta también población podemos, de los censos también podemos sacar pues datos como por ejemplo la población por evolución, por grandes grupos etarios, ¿no? Este resultado revela que en un periodo del año 93 al 2017 la proporción de la población menor de 15 años disminuyó, ¿no? De 37% a 26%. ¿No? Mientras que la de adultos mayores de 60 años a más años de edad ha incrementado de 7% a 11,9%, ¿no? Ya, en esa razón, ¿no? La población adulta. Ujú. Tenemos, por ejemplo, la evolución de la población según los grandes grupos de edad. Ahí vemos del año 93 hasta un histórico, proyectado al año 21, porque sabemos que la población censada es hasta el 2017, en una proyección al 2021, ¿no? Bien, ahí tenemos, ok, tenemos acá en el año 93 de un total de 22 millones, ¿no? Al 2017 eran población censada absoluta, 29.381,9 habitantes. De ese total, tenemos que de 0 a 14 años, ¿no? Del año 93, más o menos comprendían 8, sí, 8 millones,
155,4 y al año 2017 7.754.001 habitantes y con una proyección de 8.107.000 habitantes, población proyectada de 0 a 14 años. En tanto que de 15 a 59 años, ¿ya? Eran 12 millones en el año 93, y en el censo 2017, 18.130.3, y con una población proyectada de 20.628.008 habitantes al año 2021. De 60 años a más años, teníamos 1.543.000 en el año 93, y en el censo 2017, 3.497.000, para llegar al año 2021 una población proyectada de 4.299.005 habitantes. Entonces vemos que la población mayoritaria en cuanto al grupo etario es de 15 a 59 años de edad, con 20.128.008 habitantes al 2021, que es una población proyectada. En tanto que en la estructura porcentual, en porcentajes tenemos de 0, sabemos que la población mayoritaria está de 15 años a 59 años de edad, ¿no? Tenemos el porcentaje del 62,5%. En tanto que la población de 0 a 14 años, ¿no? Que es más o menos 8.107.000 proyectados en el 2021, en una razón porcentual de 24,5%, y de 60 años a más años, 13%. Entonces ahí vemos el grupo etario de con mayor porcentaje en cuanto a evolución, en cuanto al grupo etario, tenemos la población de 15 a 59 años de edad, ¿no? Ahí está el gráfico de la población total y los grandes grupos de edad estimada y proyectada al 2050 incluso, que es como se configura allí en el gráfico. Yeah. Bien. Y tenemos la población por sexo. Por sexo, la pirámide tenemos acá, la pirámide poblacional proyectada al 2023 en porcentajes, ¿no? De habitantes por sexo de hombre y mujer, ¿no? En base a 33.726.000 habitantes. Tenemos acá los departamentos de Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali tienen más del 50% de población masculina. ¿Ya? Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali. Ahora, eso según la fuente del INEI, según el último censo 2017. Pero según población por sexo, según el censo del 2017, a nivel nacional, tenemos
un 49,2% que son hombres y un 50,8% de mujeres, ¿no? Quiere decir que hay eh, mayor cantidad en cuanto hay más mujeres que hombres, hay más mujeres que hombres a nivel nacional, ¿no? Solo a nivel departamental, solamente en algunos casos, como es Madre de Dios, San Martín, Tumbes, y Ucayali, tienen más del 50% de población masculina. Pero en general, a nivel nacional, la población femenina es la que tiene mayor, hay en mayor cantidad, ¿no? Hay en mayor cantidad. Bien. La tasa de crecimiento poblacional. Este crecimiento es relativo, porque como dije, hay muchos factores que van a influir para que este crecimiento poblacional crezca, suba o baje, en otro caso, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento por lo medio anual, mm, esa tasa de crecimiento es el indicador que evalúa la velocidad del incremento anual de la población en términos relativos. Ahora, la tasa de crecimiento de poblacional es en sí la suma de la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ¿no? Crecimiento natural. Y la diferencia entre la población que entra en un territorio y la que sale, que es la tasa neta de migración, en un periodo determinado, ¿no? Como dije, aquí ya va a variar porque entra lo que es las migraciones. Ahora, según el INEI, la población de Perú se incrementó en 301.662 habitantes cada año. O sea, cada año ha ido variando del 2007 y del 2017. Y en ese periodo intracensal varió en esa cifra, ¿no? Y así ha habido variaciones, tal como lo podemos ver en el gráfico, en esta tabla. Eh, Acá vemos, por ejemplo, del año 1940 al 2017, no, ha ido variando mm, en cuanto a cantidades en cuanto a crecimiento poblacional, ¿no? Ha ido en aumento. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El año 40 al 2000, en un histórico 2000, en el censo, ha ido aumentando la población por factores como, por ejemplo, tasas de crecimiento, natalidad, mortalidad, y a eso le sumamos la tasa neta de inmigración, ¿no? En un periodo determinado. Ah, bien, luego tenemos acá, por ejemplo, tenemos acá, eh,
Tenemos acá las cifras, sí es la misma. Ujú. La tasa de crecimiento poblacional. Esta tasa de crecimiento natural, que sería lo que es la diferencia entre natalidad y mortalidad, ¿no? Es igual a la tasa de crecimiento de natalidad menos la tasa de mortalidad, ¿no? La tasa de crecimiento real también acá le vamos a agregar la inmigración y la emigración, tanto la salida como la entrada al país, ¿no? Eso hace que fluctúe y que vaya aumentando o disminuyendo la población en el país. Y en las migraciones. mm, Las migraciones, sí, pues esto es un parámetro, un factor determinante, ¿no? Este constituye desplazamiento de la población de un lugar a otro, de un territorio a otro, con ánimo de residencia en muchos casos, en algunos casos no, siempre que para ubicarse en el nuevo lugar de residencia se traspase la frontera del territorio político administrativo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Hay muchas causas, ¿no? Que van a hacer pues que la población migre de un lugar a otro, ¿no? Eh, por ejemplo, los factores socioeconómicos, ¿no? Como la búsqueda de mejores condiciones de vida, empleo, ingreso, incluso, ¿no? Otra de las causas sería la degradación del medio ambiente debido pues a un desastre de origen natural. En muchos casos que, por ejemplo, hay zonas o regiones en las cuales hay pues desastres constantemente, ¿no? Episodios, por ejemplo, de sismos. Y la gente, pues, la población de ese lugar decide, pues, de repente trasladarse a otro lugar o emigrar a otros lugares en los cuales sean menos riesgosos o menos vulnerables. También está el alto crecimiento de algunas regiones atractivas para las industrias, ¿no? Urbanismo y mejor acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, en la sierra sabemos que eh, hay mucha carencia en cuanto a lo que es dotación de servicios básicos. Hay mucha parte de la población, en la parte generalmente, en la parte andina, en las cuales pues no cuentan con los servicios básicos, ¿no? Para una vida digna. En muchos casos no hay pues ni siquiera acceso a lo que es educación. No hay escuelas, no hay lo que es equipamiento en sí en cuanto a infraestructura. Y también en muchos casos servicios de luz, de agua, ¿no? De alcantarillado, básicamente, ¿no? Entonces son uno de los motivos por los cuales pues, la población que vive en su lugar migran a ciudades como por ejemplo la capital, ¿no? Generalmente esto donde vemos con más frecuencia en la parte de la sierra, ¿no? Otra causa tenemos acá, por políticas, causas políticas, como el terrorismo, por ejemplo, violencia o algún tipo de conflicto social, ¿no? Eh, Generalmente esto también se da mucho, como por ejemplo en la parte de la sierra, por ejemplo en Ayacucho. Más o menos hace unos 15 años, sí, más o menos 15 años, o 20 años, sí, más o menos 20 años, eh, había pues, mucha violencia política, como el terrorismo en Ayacucho. Y mucha gente, pues, migró a la capital, ¿no?
salió de sus lugares de origen, que era Ayacucho. Entonces, de esa forma, pues, se quedó, pues, eh, casi despoblada en ese entonces Ayacucho. Porque buena parte de la población, pues, estaba acá en, en la capital o en diferentes lugares de acá de la ciudad, ¿no? Ahora ha cambiado un poco la cosa, ¿no? Ya no es tan marcado como en ese entonces, ¿no? Bien. Entonces tenemos, en cuanto a las migraciones, tenemos dos tipos, interna y externa. En las migraciones internas, en el cual se da el cambio de residencia de un lugar denominado origen hacia otro llamado destino, ¿no? Por ejemplo, salen de Ayacucho, se vienen para Lima, por ejemplo, ¿no? Y la migración, y esta a su vez se clasifica en dos tipos, migración para toda la vida o reciente, ¿no? Migración de toda la vida que se han dado en un lapso de tiempo mayor de 5 años. Inmigración reciente que se ha dado en un lapso de tiempo menor de 5 años. Ajá, menor de 5 años. No. Y la migración externa, en la cual pues esta es una migración internacional, es un fenómeno que el mundo sigue siendo cada vez más intensa, ¿no? Por ejemplo, casi 18.000 peruanos en España en el primer trimestre del año. O sea, hay países pues en los cuales son más concurridos y cada vez más salen del país, de acá de Perú, a España, por ejemplo, ¿no? Ahí está un ejemplo de 18.000 peruanos en España en el primer trimestre del año, solamente en el primer trimestre, ¿no? Es una cifra muy alarmante, ¿no? La migración externa, ¿no? La migración de peruanos según lugares de residencia. Esta, según en el periodo del año 90 al año 2019, el número de peruanos en el exterior alcanzó la cifra de 3.241.992 personas que registraron su salida y no han regresado al país, ¿no? Se quedaron en ese país, ¿no? Entonces, esta cifra, cerca del 10,1% del total de habitantes del territorio del Perú, prácticamente se quedó fuera del país, ¿no? Ya reside en otros países. Seguramente en muchos casos se han nacionalizado incluso en otros países, ¿no? Muchas personas, a veces muchos se van a otros países por muchos, también por diversos motivos, porque a veces pues por educación, a veces por mejoras económicas también se van a otros países, a veces se van solamente por trabajar, pero se quedan allá, se nacionalizan y bueno, ¿no? Ya nunca más vuelven a su país. O vienen esporádicamente solamente de visita nada más, ¿no? Entonces, es población que pierde el país, pues, ¿no? Entonces, en el último censo, pues hay un muy marcada cifra que es el 10,1% del total de habitantes del territorio de Perú que están en el exterior, ¿no? Y incluso hay una celebración del Día del Peruano que reside en el exterior el 18 de octubre, ¿no? El 18 de octubre. Aquí tenemos un gráfico de la migración internacional de peruanos entre el año 1990 al 2020.
Acá tenemos, por ejemplo, que los principales países de residencia, a donde más van los peruanos, es pues Estados Unidos, ¿no? Con un 30,2%. Estados Unidos, eh, tenemos luego España con un 15,4%. Luego tenemos Argentina con un 13,6%. Luego tenemos Chile con un 11,8%. Luego tenemos Italia con un 10,2%. Japón ya con un menor porcentaje, al igual que Canadá, con 3,7% y 1,9% respectivamente, ¿no? Son los países favoritos, por decirlo así, a los cuales migra la población. Bien. Ah, y aquí tenemos algunas características de la inmigración internacional peruana, que se da desde un histórico del año 90 hasta el 2018. Hasta el 2018. Tenemos la inmigración de peruanos al extranjero según edad, según sexo, área de donde provienen, ¿no? Según lugar de nacimiento, eh, según la categoría ocupacional también. Y vemos que un rango más o menos de 0, en la más alta es de 15, de 30 a 49 años de edad, esa es la que tiene el mayor porcentaje, que es de 0, de 40,3%, los que salen del país. Ah, sí. Mm. Ok. Entonces tenemos acá. Y en menor porcentaje está, pues, a ver, el del 5,5% de 65 años a más edad, ¿no? Son los que tienen menor, son los que en menor porcentaje salen del país. Generalmente porque ya tienen una familia conformada, ¿no? Son muchos, muchos, muchos,
muchas causas por las cuales ya no salen del país. Ok, ok. Y por sexo, los que más salen son las mujeres en un 51,8%, ¿no? Más que los hombres. Sí, definitivamente que sí. Ah, ujú. Segundo, sí, más pasión. Mm. Mm, mm, mm. Ay, mm, mm, mm. Luego vemos que por el área donde provienen, tenemos acá que el 90%, 90,4% provienen de áreas, los que salen del país, ¿no? De áreas urbanas, ¿no? Son los que más se van del país, ¿no? Migran. Y solamente el 9,6% son de ámbitos rurales. Solamente el 9,6% es de áreas rurales. Ay, entonces, y luego por lugar de nacimiento, los que emigran, ¿no? Al extranjero, tenemos en un mayor porcentaje que son los de Lima, con 51%, y eh, los que son de del, en el caso de Lima, 51%, y ya los demás departamentos, generalmente La Libertad, Ancash, el Callao y Junín, en menor porcentaje, ¿no? En razón de 9% al 4%, ¿no? Que son los que son de los lugares donde van a emigrar, pero casi ya más del 51% son de Lima, los que emigran al extranjero. En cuanto a la categoría ocupacional, en cuanto a la categoría ocupacional, tenemos que en estudiantes es en razón de 21,6% que van a emigrar, empleados de oficina, 12,7%, trabajadores de servicios y vendedores, 10,8%,
Amas de casa con un 10,4%, profesionales, científicos, ¿no? Em, a ver, intelectuales, ¿no? Un 9,3%, técnicos y profesionales de nivel en un 5,2%, y agricultores, agropecuarios, pesqueros y artesanos en un 0,9%. Vemos que la mayor masa que se van del país, que migran, son pues los estudiantes. ¿Mm? Estudiantes, y en segundo lugar pues los empleados de oficina, ¿no? Eh, Entonces es un cuadro para hacer, de este cuadro se puede sacar muchos cuadros más, porque hay muchos datos interesantes en cuanto a población, en cuanto a migración, ¿no? En cuanto a sexo, edad, profesiones, ocupación, ¿no? Lugar de nacimiento y todo lo que concierne a lo que es emigrar, ¿no? Bien, acá hay una imagen de los inmigrantes. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, hasta agosto del 2021 hay 1.347.893 ciudadanos extranjeros que residen en el Perú, ¿no? Los inmigrantes venezolanos representan en el Perú, acá en el Perú, ¿no? Tienen el 86,8%. Imagínense, ¿no? Es casi una buena cifra, ¿no? O sea, de todos los inmigrantes, acá en Perú tenemos pues venezolanos, tenemos colombianos, tenemos italianos, argentinos, mm, japoneses, chinos, ¿no? Del total de inmigrantes, solo venezolanos ocupa el 86,8%. Pues es una cifra muy alarmante, ¿no? Y entre los países de los que provienen los otros residentes se encuentran Colombia con un 3,3%, Ecuador 1,1%, Estados Unidos con 1%, ¿no? Imagínense bien la tal diferencia con los venezolanos, que son 86,8%. Imagínense. Entonces, es una cifra muy alarmante, ¿no? Ahora, acá en Perú, por ejemplo, hay buena cantidad de población de Japón y de China, pero ¿por qué no están considerados en esa tablita, en ese cuadro, ¿no? En ese cuadro que dice total de inmigrantes? Porque ya se han nacionalizado ya, ¿no? Son ya extranjeros nacionalizados, o sea, ya tienen la nacionalidad peruana. Y por ende, ya al ser nacionalizados peruanos, ya pues se adhieren a la Constitución Política del Perú, ¿no? Por eso es que no figuran en esa cifra de inmigrantes. Bien. Tanto la colonia, acá tenemos la colonia japonesa, tenemos la colonia de chinos también, el barrio chino, que es muy conocido, pero sin embargo,
eh, mm, habrá muy poquísimo, que son, pero sí la gran mayoría que tenemos acá, incluso las culturas, costumbres, religiones, ya se han adoptado, y incluso nosotros que somos peruanos hemos adoptado algunas costumbres, ¿no? Y de esa población migrante de China y Japón, ¿no? Que es ya pues años. Tanto que esta población, algunas poblaciones de inmigrantes recientes, por ejemplo, como es la venezolana, por ejemplo, ¿no? Todavía están pues en ese buen porcentaje. Y seguramente de acá a unos 3, 5 años, que creo que es la cantidad de años que piden, 3 a 5 años creo, y una serie de requisitos para nacionalizarse peruanos, ¿no? Entonces, mientras tanto son inmigrantes. Bien, vamos a continuar con esto. Bien, entonces vamos a hablar sobre el espacio geográfico urbano rural. Cómo se organiza este espacio, ¿no? Estas tierras que están en ámbitos rurales y ámbitos urbanos. Si bien la estructura actual del espacio urbano mm, eh, tiene un proceso histórico muy largo. No siempre el espacio urbano fue así como vemos ahorita, por ejemplo, las grandes ciudades, edificios, ¿no? Con sus grandes puentes, carreteras, autopistas. No siempre fue así. Seguramente en un momento determinado fue, pues, fue también rústico, porque los espacios rurales rústicos cada vez más se van ampliando, ¿no? Y se van habilitando. Entonces, hubo un tiempo en el cual, pues, estos espacios urbanos no eran tan mm, modernizados como lo es a la actualidad, ¿no? Ha habido todo un proceso histórico para que pueda pues, asentarse las poblaciones, los grandes edificios, las grandes actividades económicas, ¿no? Las grandes industrias, ¿no? Y todo esto trae consigo pues también la problemática del espacio urbano, ¿no? Como muchos problemas medioambientales que tenemos aquí. Entonces, eh, tenemos acá pues el centro poblado urbano y el centro poblado rural. Tenemos acá el centro poblado urbano, cuya característica es pues tener como mínimo 100 viviendas agrupadas, ¿no? Que sean contiguas, así como vemos en la ciudad acá, por ejemplo, las casas son contiguas, no vemos casas aisladas, separadas, ¿no? Es una característica típica de la urbe. Por la excepción, se considera urbano a todas las capitales de distritos, aun cuando no reúnan la condición indicada, por excepción. En tanto que los centros poblados rurales tienen menos de 100 viviendas agrupadas, porque son contiguamente, ¿no? O que teniendo 100 viviendas están aisladas, dispersas. Eso es lo que vemos en la sierra, ¿no? En la sierra, pues las viviendas están dispersas. En una casita y luego después de 300, 400 metros, otra casita y así. Incluso a veces hay pueblitos en los cuales no hay casitas, apenas vemos una y no se ve más vivienda, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Mm, mm.
Bien. Acá está, pues, los entes encargados o los que están, pues, a los que les confiere básicamente esta organización y planificación del espacio geográfico. Como son el MTC, los gobiernos regionales y locales, ¿no? Sí. Mm. Bien, entonces el MTC tiene como finalidad, pues, normar, eh, ¿no? Y promover el ordenamiento, ¿no? Y mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, ¿no? Como sistema sostenible en el territorio nacional. Eh, Asimismo, facilitar el acceso de la población, ¿no? El acceso de la población a una vivienda digna, ¿no? Y también, pues, brindar servicios de saneamiento de calidad sostenibles. Además, promover eh, el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y el equipamiento de los centros poblados. Eh, ¿No? Y por eso, pues, tenemos importante también aquel índice de desarrollo humano en el Perú, que básicamente mide el progreso conseguido. Fue un país en tres dimensiones básicas, ¿no? La esperanza de vida, el logro educativo y el ingreso familiar per cápita. Bien, vamos a desarrollar los ejercicios. Ah, bien, ejercicio número 1. Acá está. Vamos a ver acá, por ejemplo. Oh,
Entonces tenemos acá que dice el censo de población es el cómputo de habitantes que se encuentran dentro del territorio nacional, ¿no? Y en la cual, cuya finalidad es obtener y proveer, pues, estadísticas sobre las principales características de las personas, tales como sexo, edad, donde reside habitualmente, nivel y grado educativo, estado civil, ¿no? Si tiene hijos, entre otros, ¿no? Entonces, habitualmente el grado también educativo, eh, tomando en cuenta la información, identifique los enunciados correctos sobre este registro sociodemográfico ejecutado en nuestro país. A ver, acá. Ok. Ah, bien, tenemos acá ¿no? Eh, el enunciado uno, la periodicidad en la que se realizan los censos de población es cada un lustro, de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lustro, mm, ¿qué quiere decir cada lustro? ¿No? Básicamente usamos lustro generalmente cuando nos referimos a un periodo de 5 años, ¿no? Pero sabemos que este enunciado es incorrecto porque en el Perú se realiza el censo en una periodicidad de 10 años para los censos nacionales de población y vivienda y de 5 años para los censos económicos, agropecuarios, de industria comercial y de servicios, ¿no? Entonces es incorrecto, ¿no? El enunciado 2 que nos indica eh, los sistemas de información obtenidos a través de los censos nacionales son ejecutados por el INEI. Al ojo nomás, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Porque el INEI es el ente rector de ejecutar los censos a nivel población, vivienda y otros más, ¿no? Entonces es correcto porque en el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática realiza el censo de acuerdo a la ley 13248, que es la ley de censos. Bien, la tercera. Eh,
La tercera, ¿no? Ujú. Dice, el último padrón poblacional fue recopilado en el lugar donde las personas se encontraban en el momento censal. Claro, es correcto, ¿no? A eso le llamamos momento censal, ¿no? Eh, Este de acá, el más reciente censo nacional de población fue de facto o de hecho, ¿no? Es decir, las personas fueron empadronadas en la vivienda o en el lugar donde se encontraban en el momento censal, ¿cierto? Entonces, independientemente de su residencia habitual, ¿no? Entonces, la alternativa 3 es correcta, ¿ok? La cuarta dice, en el 2017, la cédula censal solo, dice, recogió datos sociales y económicos de todos los habitantes del país. Eso es falso, ¿no? Porque no solamente son datos sociales y económicos, ¿no es cierto? Eh, la cédula censal de 2017 busca conocer cuántos habitantes tiene el país, así como contar todas sus viviendas ocupadas o desocupadas que existen en el país en un área urbana o rural. Entonces, en ese sentido, la respuesta correcta es la D, ¿ya? La uno, la D. Bien, 2. Tenemos acá la 2. Eh, Indicadores demográficos que permiten recoger los datos sobre el tamaño, crecimiento poblacional, información que es útil para las políticas públicas a nivel nacional, regional y local, ¿no? Y de lo descrito, establecer la relación entre la variable demográfica y su respectiva característica, ¿no? Ok. Tenemos población absoluta, tasa de mortalidad, población relativa y tasa de fecundidad, ¿ok? Ok. Tenemos acá que la población absoluta, ¿qué cosa es? El número total de habitantes en un territorio específico y en un momento determinado. Se considera la población censada y a la población omitida durante el empadronamiento, ¿no? Esa es la población absoluta. Tasa de mortalidad, ¿no? Es el número de defunciones por cada 1.000 habitantes en un territorio y durante un año específico, ¿no es cierto? La población relativa, la población relativa comprende pues el número de habitantes por kilómetro cuadrado que se encuentran en una determinada extensión territorial, ¿no? Entonces, y la población relativa, ¿no? Esta pues está básicamente en relación a la superficie, ¿no? Por cada kilómetro cuadrado, ¿cuántos habitantes hay? ¿No? Entonces, vamos a ver acá. Ah,
Entonces tenemos acá ejercicio número 2. Solución, la respuesta es la B, ¿no? Población absoluta, número total de habitantes. 1B, la 2, tasa de mortalidad, sabemos que es tasa de funciones, número de funciones por cada 1000 habitantes en un territorio durante un año. Población relativa, por comprender el número de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Que se encuentra en una determinada extensión territorial. Y la tasa de fecundidad indica el número promedio de hijas o hijos que tendría una mujer al final del periodo reproductivo de 15 a 49 años de edad. ¿Okay? Bien, la opción es la B. Bien, ejercicio 3. Estamos acá, ejercicio 3. Respecto a la dinámica poblacional del Perú, tenemos acá, según el censo 2017, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿no? Bien, tenemos acá la suma del total de habitantes concentrados en 3 departamentos menos poblados supera el millón. Es falso, porque los 3 departamentos menos poblados en el año 2017 son Madre de Dios, ¿no? Con 0,5%, Moquegua con 0,6% y Tumbes con 0,8%, ¿no? Entonces ese enunciado es falso. Enunciado 2, los departamentos con mayor extensión territorial presentan la más alta densidad demográfica. Es falso porque de acuerdo a los resultados del último censo 2017, se observa que la provincia constitucional del Callao, ¿no? Y la provincia de Lima son los que destacaron en presentar la mayor cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados, ¿no? El tercer enunciado, la población femenina reflejó un incremento en términos porcentuales respecto a la masculina. Esta es verdadera, sí, efectivamente, la población masculina se incrementó en 828.000 a hombres, es decir, en 6,1%, ¿no? En 10 años. Asimismo, la población femenina se incrementó en 1.000.000, ¿no? 141.000 mujeres, que en términos porcentuales es de 8,3%, ¿no? Entonces la opción es verdadera. Y la cuarta es los resultados de la tasa de crecimiento poblacional muestran una ralentización entre el periodo 2007 y 2017. Esa es verdadera, ¿no? Porque esta población ha tenido un crecimiento promedio anual de 1% durante ese periodo de años, ¿no? Lo cual confirma la tendencia decreciente del ritmo de crecimiento poblacional en las últimas 77 años. Entonces la respuesta es la E, ¿no? Falso, falso, verdad, verdad. Y la última, para mí no consigue el enlace. La última, que es la cuarta, ¿ok? El último ejercicio. Tenemos aquí el cuadro, un cuadro muy interactivo, en la cual, tomando en cuenta la estructura por edad de la población mostrada en el siguiente cuadro, identifique los enunciados correctos, ¿no? Acá el grupo de menor de 15 años presenta más de la cuarta parte de la población en el último proceso, en el último censo. Es correcto, ¿no? Evidencia que el Perú, algo más de la cuarta parte de la población es menor de 15 años, ¿no? Y este porcentaje ha ido disminuyendo con respecto a los censos anteriores, ¿no? Enunciado 2 es falso porque la proporción de la población de 65 años y más aumentó en los últimos 10 años al pasar de 1.000.000, ¿no? De 6,4% a 8,4% en el año 2017, ¿no? Y el enunciado 3, ¿no? Este enunciado 3 en el cual dice pues que el segundo grupo de edad en los últimos censos ha presentado la mayor fuerza potencial de trabajo. Esta sí es correcto porque se ha incrementado la proporción de personas de 15 a 64 años de edad, ¿no? Entonces, que constituye más o menos el 58,4%, ¿no? ¿No? Y pasó a 63,1% en el 2017 a 65%.
2,2% en cuanto a lo que es este grupo, ¿no? Este grupo etario. Y la última alternativa es, pues, en términos relativos al grupo que conforma la población económicamente activa, va en aumento, sí va en aumento, porque la mayor parte de la población de edad, en edad de trabajo ha experimentado un incremento gradual, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta es la opción D, que es la correcta, porque va en aumento, ¿no? La 1 es verdadera, la 2, la 3 es perdón, la 1 es verdadera, la 3, la 2 es falsa, la 3 es verdadera y la cuarta es verdadera. Bien, entonces yo los espero mañana, viernes 3 a 5, para ampliar algunas preguntas, algunas soluciones que tengan a bien ustedes preguntar para poder desarrollar en sesión de clase. Bien, me despido. Mañana estamos en sesión de consultas de 3 a 5 de la tarde. Y bueno, vamos a dejarla aquí.